Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente, uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo, y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndole echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. En el pasaje del Evangelio de hoy, contemplamos cómo un padre angustiado sufre al ver cómo su hijo vive poseído por una fuerza demoníaca que le impide vivir en libertad y con alegría. Después de probar todo tipo de remedios sin éxito, finalmente recurre a Jesús por medio de sus discípulos. Seguramente todo esto ocurrió cuando Jesús, junto con Pedro, Santiago y Juan, se habían retirado ya a orar al monte de la Transfiguración. Los discípulos habían recibido del Maestro el poder de curar y expulsar demonios, pero en este caso no habían tenido éxito. Finalmente aquel padre angustiado se encuentra con Jesús y suplica: Señor, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Entonces percibimos en la respuesta de Jesús un duro reproche, no tanto para aquel papá angustiado, sino para los discípulos. Gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Le trajeron al joven.
Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y quedó sano. Jesús aparece de nuevo, fuerte y poderoso ante el mal. Él tiene la fuerza de Dios. Igual que en la montaña, los 3 discípulos han sido testigos de su gloria divina. Ahora los demás presencian asombrados otra manifestación mesiánica. Jesús ha venido a liberar al mundo de sus males, incluso de los males demoníacos, de la enfermedad y de la muerte. Y esto encierra un mensaje para todos nosotros. Nuestra lucha contra el mal que hay dentro de nosotros y el mal de los demás, solo puede ser eficaz si se basa en la fuerza y el poder de Dios manifestado en Cristo Jesús. Muchas veces nuestra lucha contra el mal fracasa, como fracasaron en esta ocasión los discípulos, porque no basamos nuestra lucha en el poder y en la fuerza de Dios, sino en nuestro supuesto poder y en nuestras propias fuerzas. Revisemos en este día si nuestra lucha contra el mal estará siendo un fracaso por causa de nuestra autosuficiencia y vanagloria. Ahora bien, todos nos preguntamos, ¿por qué reaccionó así Jesús? ¿Por qué se molestó tanto el Señor? Más que molesto, Jesús está triste y cansado. A él le duele la falta de fe de sus discípulos. Muchachos, ¿qué más tengo que hacer para que crean? ¿No les conferí yo mi poder y autoridad? Jesús manifiesta en esta ocasión su sufrimiento. Hay como un desánimo en estas palabras. Jesús se encuentra solo, incomprendido, despreciado, y como si fuera poco, sus mismos discípulos no tienen fe. Incluso da la impresión de que Jesús por un momento tiene prisa por dejar esta compañía que a ratos se vuelve insoportable. Su gran sufrimiento radica en que su entorno, las gentes no creen, y él conoce las maravillas que la fe es capaz de hacer. Hermanos, a Jesús le indigna y le entristece nuestra falta de fe. ¿Cuántos milagros se habrán quedado sin hacer por nuestra falta de fe? ¿Seremos nosotros como los discípulos que fueron incapaces de expulsar aquel demonio porque les faltó lo más importante, que es tener fe? Nosotros a menudo somos incrédulos. Esperamos ver algún signo, un milagro, y a que Dios nos dé una señal para creer, en lugar de creer para entonces ver los signos, milagros y señales del Señor. Tenemos que creer primero, hermanos y hermanas. Primero es creer. Esto es lo que aflige a Jesús. Que seamos discípulos tan tibios, tan cómodos, tan indiferentes y perezosos, tan tranquilos. Él nos ha dado su autoridad y su poder, hasta para mover montañas. Pero nosotros simplemente no creemos en su palabra ni en sus promesas. Oramos sin fe, pedimos sin esperar, actuamos sin creer. Somos incapaces de declarar que el poder y la autoridad de Dios está por encima de toda situación. ¿Por qué? Porque dudamos. No seremos escuchados
y no obtendremos la respuesta deseada si las dudas sobre Jesús se apoderan de nosotros. No obtendremos un milagro si no creemos que su amor nos alcanza y es suficiente para salvarnos, liberarnos, sanarnos y restaurarnos. Confesemos nuestra fe en Dios y en Cristo como el Hijo de Dios vivo, pero no creemos que somos capaces de hacer cosas en su nombre. No nos esforzamos lo suficiente por adentrar estas verdades de fe hasta lo más profundo del corazón. No alimentamos la fe con la palabra de Dios, la oración, los sacramentos, ni poniendo en práctica el Evangelio. Y entonces hacemos de nuestra confesión de fe algo meramente teórico, superficial. Es solo como un barniz que embellece nuestras vidas por fuera, pero nada más. Esto no debe de ser así. Nuestra fe en Dios debe de irradiarse en todo lo que hacemos, en nuestra forma de ser, en el servicio que prestamos en la iglesia y en la comunidad, en el trato que damos a los demás y a todo cuanto nos rodea, y principalmente en todo lo que decimos y hablamos. La fe se confiesa con la boca y con el corazón. Si dices que crees en Dios, demuéstralo con tu vida. Si dices que Jesús es tu maestro, que se note que eres un buen discípulo suyo, que se te note que eres cristiano, y no solo en el templo, sino en donde quiera, a donde quiera que vayas. Si dices que el Espíritu Santo te guía y te ilumina, irradia a todos esa luz. Sé una fuente de misericordia para tus hermanos. Tenemos que orar más aún para que Dios aumente nuestra fe. Lo ha dicho Jesús. Todo es posible para el que tiene fe. Dejemos ya de creer en nosotros mismos, en nuestras capacidades, habilidades y en nuestra mucha experiencia, y creamos en Jesús, en su palabra y en sus promesas. Dejemos ya de intentar hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Hagamos todo en el nombre del Señor Jesús. Dejemos ya de buscar nuestra gloria y hagamos las cosas para la gloria de Dios, y entonces esas montañas se moverán. No aflijamos más el corazón de Jesús con nuestra falta de fe. Mejor humildes y arrepentidos, pidámosle hoy a que Él aumente nuestra fe y nos capacite para ser discípulos gratos a sus ojos. Al final del pasaje, los discípulos cuestionan a Jesús y le preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese demonio? Y Jesús les responde: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y ayuno. Jesús vuelve a recalcar la importancia de la oración. Jesús les dice a sus discípulos y nos dice a nosotros hoy que nos hace falta orar más para pedirle a Dios que nos conceda el don de la sabiduría para comprender que sólo cuando se renuncia al modo de vida mundano puede comenzar la liberación de los oprimidos. Mientras sigamos viviendo según el mundo, buscando la vanagloria, los honores, los aplausos, los reconocimientos para nosotros mismos, seguiremos siendo esclavos del maligno. Es orando y ayunando como nos iremos fortaleciendo y purificando. Solo siendo libres de toda opresión maligna
seremos capaces de liberar a nuestros hermanos. Es la oración y el ayuno lo que nos dispone para recibir el don de la fe que nos capacita para mover montañas y expulsar espíritus malignos. Oremos pues y ayunemos también, para que nuestra fe sea purificada y fortalecida en el nombre del Señor Jesús, y que cuanto hagamos sea todo para su gloria. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.